Y nuestro estudio en el escrito está de Dios en esta noche bajo el tema en tierra de la promesa, como en tierra extraña. A veces nos sucede esto. Dios da una palabra, es una palabra poderosa. Tú ves que gente se goza, lo reciben, lo apropian, reciben esa unción, se les nota la alegría en el rostro, la convicción en ellos, pero tú te sientes como que no sintonizas, como que si no fuese para ti esa palabra, te sientes como extraño con esa palabra y tú dices, pero ¿qué pasa conmigo? Por ejemplo, esa es una buena palabra para este año 2025, año de cosechas abundantes, pero puede ser que tú lo mires y te suene extraño en tus sentidos espirituales y te digas, pero ¿qué pasa conmigo? Que no conecto con eso, no logro sintonizar con esa palabra que se suelta. Saben, a todos nos pasa en algún momento, en algunas etapas, en algunos capítulos de nuestras vidas, que estamos andando sí en tierra de promesa, porque claro que creemos esa palabra y claro que de alguna manera la recibimos. No obstante, todavía no conectamos del todo con ella. Bueno, así nos pasa en algunas ocasiones. Estamos andando en tierra de la promesa, pero todavía hay algo en nosotros que nos hace sentir como sí en la promesa. Claro que creo en la palabra que se suelta, pero estoy andando en esa promesa como en tierra extraña. Ese es nuestro tema. Y quiero abrirlo con la lectura en la carta a los Hebreos, que precisamente dibuja este cuadro y esta condición que estoy apuntando para ustedes. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 9. Por la fe, escuchen esto, habitó como extranjero. Qué extraño estar en un lugar, estar en una situación, estar en un escenario y no sentirse del todo parte de. Por la fe habitó como extranjero y no estaba en cualquier lugar, en la tierra de la promesa. Pero vaya cómo la describe, la tierra de la promesa como en tierra extraña. Ese es nuestro tema hoy, en tierra de la promesa, pero como en tierra extraña todavía, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y en el texto se está refiriendo a tres personas que son figuras centrales en la fe judeocristiana. Todas las promesas de Dios comienzan con estas tres personas: Abraham, Isaac y Jacob. Todo se desprende de esas historias, de los primeros patriarcas. Y eran coherederos de la promesa, pero qué interesante. Uno puede ser coheredero de la promesa, uno puede ser signatario de las bendiciones que están allí, o más bien receptor de esas bendiciones, destinatario, más bien era la palabra, de aquellas promesas de Dios, pero aún así sentirse como que uno anda morando en tiendas todavía, es decir, en la periferia, en los alrededores del centro de la promesa de Dios. Es una escritura bien interesante porque describe esta experiencia extraña que a veces vivimos: habitar como extranjeros en tierra de la promesa, pero como en tierra extraña, viviendo como en tiendas, aún siendo coherederos de la misma promesa. Pues esa escritura abre el tema de una manera total y nos lleva definitivamente a hacer esta pregunta: ¿cuándo y por qué es que la promesa puede parecerte tierra extraña? ¿Cuándo y por qué oyes una palabra de Dios, miras a los hermanos, ves que la gente recibe, pero como que a ti no te alcanzó, como que a ti no te llegó?
Te sientes como extraño en medio de todo eso. ¿Qué pasa conmigo? No me siento parte de eso, de esa bendición. ¿Será que hay algo malo en mí? ¿Será que algo malo habrá en mi persona? ¿Será que Dios no me tomó en cuenta? ¿Será que estoy fuera de la lista de los que han de ser bendecidos? Ninguna de esas preguntas tienen respuesta afirmativa. Son otras posiblemente las causas, las razones de cuándo y por qué la promesa puede ser para ti, aún creyendo en ella, tierra extraña. ¿Cuándo y por qué? Primera respuesta: cuando esa promesa de Dios aún está en proceso y aún está en ruta de cumplimiento en tu vida. Esa es una respuesta clara a Biblia abierta. ¿Crees en la promesa? Pero todavía estás andando en la promesa como en tierra extraña. ¿Por qué? Porque esa promesa está en proceso. Porque eso todavía no se verifica completamente en tu vida. ¿Por qué? Está en proceso. Está en ruta de cumplimiento. Y atención a un magnífico ejemplo visto en la palabra. Dice el Evangelio de Juan, y es un relato de un milagro. Juan capítulo 4. Verso 49 en adelante, lo leo para ustedes. Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo. Noten, es la necesidad. Ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa. Esa es una palabra, esa es una promesa. Vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso. Quiero que observen, hay aquí tres factores bien importantes. El primero, la necesidad. Ven ahora mismo, está destacada la frase, es la necesidad. Luego está la palabra, la promesa, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el tercer factor, el proceso, la transición, y él emprendió el regreso. Todo eso viene en tiempos, en momentos distintos. Lo primero que surge obviamente es nuestra necesidad, nuestro clamor. Y a nuestra necesidad y clamor el corazón de Dios responde siempre con una palabra. Pero viene el proceso, emprendió el regreso. Es cuando te toca caminar en fe, esa palabra todavía no ves su cumplimiento, el milagro todavía no está frente a tus ojos. Se trata de un proceso, se trata del tiempo de verificación, es cuando la promesa todavía está en ruta. Hay gente sentada aquí que tienen una palabra y una promesa de Dios para bendecirle, pero tienen una dificultad. No se dan cuenta que están en transición, no se dan cuenta que están camino a encontrarse con el cumplimiento de esa promesa, no se dan cuenta que la promesa está en ruta todavía y comienzan a desanimarse y comienzan a expresar frases de desaliento y comienzan a ceder ante la tentación de echar pie atrás solo porque no entienden los tres momentos, los tres factores: el momento de la necesidad, ven ahora mismo; el momento de la promesa y la palabra, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá; y el momento para transicionar, cuando la promesa está en ruta todavía. Dice el verso 51, mientras el funcionario iba en camino. Esa es una transición. Ese es un tiempo donde cuesta un poco quedarse aferrado a la promesa, porque aquello todavía está en proceso. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Y escuchen esto, es interesante cómo él comenzó a hacer cuentas. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde. Eso tiene una implicación. Ayer él estaba con Jesús todavía. Ayer él estaba en otro sitio. Es otro momento y es otro escenario. Eso significa que para volver a casa y poder encontrar el milagro y que su hijo había sanado,
Tuvo que haber pasado el tiempo desde el día anterior en que él se encontró con Jesús. Y le dicen: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta. ¿Cuál es la frase? Se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. ¿Saben? Cuando Dios nos da una palabra, esa palabra ya está cumplida. Pero falta nuestro transicionar hacia ese cumplimiento. Muchos de nosotros, bastante de nosotros, tenemos la promesa en ruta todavía, en proceso de cumplimiento. Pero saben, esa es una frase poderosa, la respuesta que le dieron al hombre. Ayer, ¿cuál fue la respuesta? Ayer, no les escucho. Ayer a la 1 de la tarde. Cuando Dios te dio una promesa, cuando Dios te dio una palabra, eso ya quedó consumado, eso quedó hecho. Lo que falta es que tú te encuentres con el cumplimiento de esa promesa, pero eso a la 1 de la tarde, eso a ti te alcanzará, porque esa también es tu hora. Vendrá la hora tuya para el milagro de Dios, un milagro que ya se soltó, un milagro que ya está en proceso, un milagro que ya está en camino. Lo único que falta es que se encuentre el momento tuyo con esa promesa que ya se soltó por parte de Dios. Es poderoso esto. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús lo había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa es una respuesta. Cuando puede parecerte tierra extraña la promesa, cuando todavía está en ruta. Es para ti, te alcanzará, pero ten paciencia. Comienza a anticiparse. ¿Qué es lo que enseño yo? La fe se anticipa y da gracias. Comienza a darle gracias. En vez de perturbarte en tu espíritu, en vez de desalentarte, en vez de desanimarte, dale gracias a Dios porque que esa promesa llega. Claro que sí llegará, porque es sí o sí. Esa promesa te alcanzará y verás el milagro. Segundo término, ¿cuándo y por qué la promesa puede parecerte tierra extraña? Cuando todavía estás viviendo en tiendas, así como lo leímos del patriarca Abraham, estaba viviendo todavía en tiendas, como en tierra extraña, aunque estaba ya en la tierra de la promesa. ¿Qué significa estar viviendo en tiendas? Significa haber recibido la palabra, pero la situación aún no ha cambiado, aunque ya recibiste una palabra. Pasemos a otra escritura. Libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1. Una persona que ya tiene una palabra que va a cambiar su destino. Es el mismo patriarca Abraham. Una palabra ya tenía él que iba a cambiar su destino, pero todavía él estaba viviendo en tiendas, es decir, su situación no había cambiado, aunque ya había recibido una palabra. Dice Génesis 15, 1. Después de estas cosas, ¿cuál es la frase? ¿Cuál es la frase? Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Tú necesitas una palabra, yo necesito una palabra. Sin una palabra no hay destino, sin una palabra no hay propósito, sin una palabra no hay milagros. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es una manera superlativa de decirlo. Tu galardón será sobremanera grande. Ya tiene una palabra. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás? No me hables de un galardón sobremanera grande. ¿Qué me darás siendo
que así ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Qué es lo que está respondiendo Abraham? Señor, me diste una palabra, pero mira cómo estoy. Un criado va a ser mi heredero, porque ni hijos tuve. Me estás diciendo que va a ser sobremanera grande mi bendición. Quizá tú dices esto: Señor, cosechas abundantes. Señor, si no sé cómo voy a cerrar el mes. Señor, debo 3 meses de la escuela de los hijos. No me hables de cosechas abundantes. Señor, están haciendo recortes en la empresa. Señor, cada día es más grande el ejército de desempleados. A lo mejor yo seré uno de ellos pronto. Señor, me hablas de un año de cosechas abundantes. ¿Te das cuenta? Tú tienes una palabra, tú recibes una palabra, pero estás en esa situación todavía de transición. Tu situación no ha cambiado. Abraham recibe esa palabra poderosa: yo soy tu protector, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Pero Señor, no me hables de cosas grandes si ni un hijo tengo. Un criado va a ser mi heredero. Verso 3, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, porque lo que necesitas es una palabra. Lo que necesitas es una palabra. ¿Saben por qué estamos aquí? ¿Saben por qué estamos? Yo no sé si tú sabes en qué iglesia tú estás. Estamos encaminados a convertirnos en un movimiento mundial. En un movimiento mundial. Pero ¿qué nos trajo hasta este destino? Una palabra que recibí hace 25 años. Una palabra que recibí. Y la palabra fue: y le llamará Centro Cristiano Internacional. Pero Señor, ¿internacional de qué? Si estoy en un patio polvoriento de una escuela haciendo culto. Y hay hermanos en la fe que no me quieren y andan hablando pestes de mí. No me hables de internacional. Decime cómo pago este mes en este lugar en que estoy teniendo culto. Decime si me vas a poner un techo sobre este patio. Había que terminar el culto antes de tiempo porque caía la lluvia. Acababa de pasar el huracán Mitch. Era aquello un fango horroroso tratar de entrar por el anillo periférico hacia donde está la International School, que era donde comencé esta iglesia. Era un fangal. Los autos tenían que quedarse a mucha distancia y la gente en medio del lodo caminar hacia el lugar del culto en ese patio. No me hables de internacional, Señor. No me hables de internacional. Dime cómo compro una guitarra para el culto. Mi hijo me dice: aquí están las llaves de mi auto, papá, vendelo para que compremos un equipo de sonido. Eran bancas. Pero luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y verso 6, léanlo conmigo: y creyó a Jehová y le fue contado con justicia. Ahora léanlo para mí: y creyó. Y ahora léanlo como que si lo estuviesen creyendo. Le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Pero ahí está Abraham.
Todavía la situación no había cambiado, pero ya tenía una palabra. ¿Sabes qué? Este es un año de cosechas abundantes. Tú tienes una palabra. Tómale una foto y ponlo en algún lugar ahí en tu casa, ponlo en el espejo, que es lo último que ves en la noche y lo primero que ves en la mañana en tu cuarto de baño. ¿Sabes por qué? Porque ya tienes una palabra y esa palabra te alcanzará. Esa palabra te alcanzará. Dile a alguien que está ahí cerca tuyo, esa palabra te alcanzará. Esa palabra te alcanzará. Y cierro con esto. ¿Cuándo y por qué sientes a veces estar en tierra extraña, aunque estás en tierra de la promesa? Cuando te sientes como residente no permanente en la tierra de la promesa. Es decir, como si fueras un ciudadano de segunda categoría en la tierra de las promesas. Te digo algo, Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. Dios nos tiene en la fila de Dios, no es de adelante hacia atrás. En la fila de espera de Dios es una fila así. Todos estamos en primera fila, todos. No es de aquí hacia atrás, todos estamos en primera fila y esa promesa nos alcanzará en el nombre de Jesús. Y cierro con esta escritura final, Levítico 25, verso 6, para los que se sienten como ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios. Escuchen esto: sin embargo, de todo lo que la tierra produzca, ¿qué es lo que dijo? De todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático, podrás comer no solo tú, sino también, lean conmigo, tu siervo y tu sierva, el jornalero y el residente transitorio entre ustedes. Dios me va a bendecir este año y Dios va a bendecir a Jaira, la muchacha que asiste a doña Aide en la casa, y va a bendecir a don Armando, que es nuestro jardinero y vigilante, y nos va a bendecir a todos los que se cruzan con nosotros. Van a ser bendecidos porque Dios no está raspando ollas para bendecirnos, porque en el cielo no hay carencias ni hay crisis. En el cielo solo hay planes y hay abundante bendición. Dios te alcanzará. Puestos de pie. Padre, hoy venimos a darte gracias, a bendecir tu nombre, a bendecir tu palabra. Señor, cierto es que nos toca transicionar con tus promesas. Cierto es que hay un momento donde ya tenemos una palabra, pero esa palabra todavía está en ruta. Pero que esa palabra se cumplirá, claro que se cumplirá. Que esa palabra nos alcanzará, claro que nos alcanzará. Estamos en el mes de enero, alza tus manos, bendigo tu enero, hermano y hermana. Bendigo tu febrero, bendigo tu marzo, bendigo tu abril, bendigo tu mayo, bendigo tu junio, bendigo tu julio, bendigo tu agosto, bendigo tu septiembre, bendigo tu octubre, tu noviembre y bendigo tu diciembre. Declaro que estás bajo un manto de una palabra recibida. Este será un año de cosechas abundantes para ti. En este año el Señor sanará lo enfermo en tu vida. En este año el Señor enderezará lo que ha estado torcido en tu historia y circunstancias. En este año Dios devolverá todo lo que se ha perdido. Si algo te lo arrebataron, Dios te lo devolverá multiplicado, porque a Dios nadie le arruina sus planes, a Dios nadie le arruina sus cosas y a Dios nadie le arrebata de su mano las ovejas de su prado. Por tanto, te bendigo y te declaro que tú saldrás de aquí a vivir con una palabra que Dios te ha dado, una palabra que ya está en ruta de cumplimiento, está en proceso de cumplimiento, y tú te gozarás porque esa palabra se cumplirá en tu vida. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale gloria a Dios, celebra su palabra, celebra su nombre en esta noche.